Shalom, hermanos. Bienvenidos al estudio de Fundamentos, Espacios Sagrados, nivel básico. Estamos en la congregación Roca Eterna, la ciudad de Haines City, 1792, la Florida Central. Voy a estar repitiendo eso varias veces porque, como vamos a hablar de los tiempos señalados, es necesario que las personas que estén en el área, que estén, digamos, en alrededor de 50 millas, cuando llegue ese momento señalado, no tienen dónde ir, y nosotros queremos hacer hincapié de que pueden venir acá. Vamos a hacer bastante espacio para acomodar 500 personas fácilmente, por favor del Eterno. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar, presentar esto al Todopoderoso. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim Kadosh, el Elohim del cielo, el Elohim de la tierra, el Elohim que no tiene comparación. El Rey que habitas en luz inaccesible, que estás entronizado por encima de todos los tronos. A ti sea todo el honor, todo el esplendor, toda la alabanza. Gracias te damos, mi Rey, primeramente por la vida, por estar aquí. Gracias, Padre amado, por todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes, los que nos están viendo a través de las redes sociales, mi Rey. Por favor, te pedimos que seas tú el que prepares los corazones, el que le des entendimiento, Padre amado, para que esto sea de edificación, mi Rey Todopoderoso, y poder prepararnos mejor para cuando llegue el momento de poder ascender a tu casa, Padre, a tu palacio, al templo, mi Rey. A tus pies colocamos todo esto a través de los méritos del que tiene todos los méritos, nuestro Santo Maestro, el Ribi Yeshua. Amén. Bien, estos estudios están pasando por Teshuvah TV. También puede ir a el canal de YouTube Roca Eterna HC. No olvide a todos los que nos están escuchando de presionar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y la parashá semanal la puede escuchar también en Spotify, en Dabar de Bendición. Bien, vamos a hacer una recapitulación de lo que nosotros estudiamos la clase pasada, que fue la primera clase. Tengo que recordarle que esto es nivel básico. Y si es nivel básico, significa que existe un nivel intermedio y existe un nivel avanzado. Y por ahí vamos a seguir. Y es importante que usted se ponga siempre al día y esté verificando las notas para que no deje acumular mucho material. Y esto es igual que la escuela. Hay que estar revisando, repitiendo. El rabino Shaul de Tarso, mejor conocido como Pablo, decía, tienen que renovarse la mente todos los días, todos los días, todos los días. Así que haciendo esta recapitulación, si el pointer se pone bien, aquí estamos. Bien, hablamos de todas estas cosas que tienen que ver con espacios sagrados y con símbolos que establecen los espacios sagrados. Mencionamos las Mikra Kodesh o las santas convocaciones, que es cuando nuestro rey llama. Nuestro rey hace una invitación a todas las personas que pertenecen al pueblo de Israel para que usted venga a esa cita y tenga un encuentro con él. No es cualquier cosa, no es simplemente una fiesta. Sí hay festivales, pero no todas las citas o las convocaciones son festivales. Y esto tenemos que entenderlo, y a medida que pase el tiempo usted lo va a ir agarrando, internalizando y poderlo también explicar mejor. Dentro de esto tenemos el Shabbat. El Shabbat como la primera santa convocación. Y esto no lo inventamos nosotros, esto no lo inventó el judío, esto lo hizo el Todopoderoso. Y si nosotros realmente le decimos, somos fieles ante ti, decimos el Shema Israel, que estamos todos los Shabbat repitiéndolo poco a poco, y cada vez que pase más el tiempo, pues le vamos a añadir unas pocas cosas que tienen que ver con el Shema. Pero cuando nosotros decimos el Shema, estamos jurando lealtad al Todopoderoso. Y la primera cita que el Eterno va, por ponerlo de esta forma, a pasar el examen,
Es en el Shabbat porque lo tenemos frecuentemente, lo tenemos toda la semana, ahí aparece. Luego viene el tiempo de las santas convocaciones que tardan varios meses para que aparezcan. Pero si nosotros podemos dominar el Shabbat, entonces cuando llegue esa santa convocación, tenemos una noción de qué vamos a hacer en esa santa convocación, aunque conocemos que cada santa convocación tiene su propio tema, tiene hasta su propio menú. Son 7, pero tenemos subdivisiones dentro de esas. Tenemos la bendición de los sacerdotes, que como dice Birkat Kohanim, es para los sacerdotes, para que los descendientes del linaje de Aarón bendigan a todo el pueblo de Israel. El tema de la jurisdicción viene aquí, sumamente importante, jurisdicción, porque a través del tiempo encontramos muchas personas que tienen la mejor intención de hacer las cosas según ellos entienden. El problema es que no es según ellos lo entienden, es según el Eterno lo dijo en la Torah. Y tenemos el nombre del Todopoderoso, el nombre inefable, el nombre que no se pronuncia porque tiene kedushá, tiene santidad, algo que no podemos olvidar. El nombre es santo y lo vamos a encontrar a través de la Escritura una y otra vez, porque todo lo jurado por mi santo nombre. Siempre el santo nombre del Eterno es el que aparece. Así que si el nombre es santo, tenemos que tener cuidado cómo nosotros manejamos el nombre. Y para eso mejor se lo dejamos a las personas que están más capacitadas. En este tiempo, pues, no hay un templo. Si hubiera el templo, imagínense, si hubiera el templo y nosotros fuéramos al templo, vamos a hablar del templo ahorita, y digamos que es el día de Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, y eso tiene que estar así, lleno de gente que está buscando perdón. Y allí encontraríamos al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, pronunciando explícitamente el nombre del Todopoderoso que no podemos pronunciar. Y ahí uno puede decir, ya sé cómo se pronuncia. No es para que lo emplee, pero ya sé cómo se pronuncia. Eso no ocurre hoy en día, por lo que es obvio. Entonces, usted es Israel físico, ¿cierto? Ok, unos cuantos. Usted, voy a este lado ya es Israel, me dijo que sí, a este lado no me respondió. Usted es Israel físico, ¿cierto o falso? Cierto. Ok, porque Israel espiritual no existe. Eso no existe, sáquese eso del sistema, eso es un invento de Marción del Ponto, en el siglo II de la era común. Israel espiritual no existe. Como si fuera un Israel alegórico, un Israel que totalmente diferente al Israel físico que existe. Sí, eso es una enseñanza que sobrevive al día de hoy dentro del cristianismo, que no está basada en la Biblia, en la Torá, en la Escritura. En ningún lugar usted va a encontrar un Israel espiritual, solamente Israel. Micrófono, por favor, hermano, micrófono. Sí, yo estoy seguro que las personas que están conectadas quieren escuchar de qué se trata. Shalom a todos. Para contestar la pregunta del pastor acerca del Israel espiritual, eso se le conoce como la teoría de reemplazo. Lo que estipula la teoría de reemplazo es que Dios desechó a su pueblo Israel y la iglesia se convirtió en el nuevo Israel. Lo que esto es totalmente falso porque las escrituras establecen y certifican que solamente hay un pueblo y es el pueblo que Dios escogió. Amén. Amén. La teología de reemplazo, algo que es totalmente antibíblico. No existe, solamente es un Israel.
Y para eso búsquese la carta a los Romanos, capítulo 11, lea lo que está allí acerca de Pablo, pero si lo va a leer, pues comience en el capítulo 9 y lea hasta el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Y allí se habla de dos olivos frondosos, dos olivos, mejor dicho, uno frondoso, el otro realmente no es olivo, el otro es un oliastro. Un oliastro es un familiar de los olivos. La diferencia es que el sistema de raíces del árbol de olivo es bien profundo, bien grueso, y el árbol de olivo puede durar no siglos, sino milenios. Pero el oliastro, el cual da un fruto que es malísimo. Todo el sistema de raíces es superficial. Ese árbol realmente no sirve a no ser que se utilice para quemarse, para leña, porque tiene mucho aceite. Para poder mejorar el oliastro, se pega al árbol de olivo para que se alimente de toda la savia del olivo, un injerto, y así se mejora un poco el fruto. Pero no quiere decir que el fruto es excelente. Y se compara entonces que todo Israel es el árbol de olivo y las personas de las naciones, el pueblo gentil, es el oliastro, que para poder mejorar tiene que estar injertado, tiene que estar pegado, tiene que estar alimentándose del olivo natural que es Israel. Correcto, contra la naturaleza. Eso es otra clase. Entonces, somos Israel, decimos, ¿verdad que sí? Amén. Un amén ahí de este lado. Oye, ustedes están fuertes. Acá de este lado están... sí, hermana, dale, anímelo, saque la cara por ellos, por favor. Entonces, tenemos Shabbat, santas convocaciones, la esfera que tienen de frente. Tenemos la liturgia, bien importante, esto es parte de los espacios sagrados. Tenemos los símbolos que nos conectan con estos tiempos sagrados, estos espacios sagrados, como los tefilim, las filacterias, que son las cajitas de cuero que se ponen en el brazo y en la frente. Tenemos el talit, el manto. Tenemos el templo, el altar. Tenemos los kohanim, los sacerdotes. Tenemos sus vestimentas que son santas. Tenemos el nombre inefable. Y esto es importante porque las vestimentas, por ejemplo, por mala suerte, Hollywood se ha encargado de tergiversar muchas cosas cuando se dan películas que tienen que ver con el templo y con los kohanim, con los sacerdotes. Y se presentan a estos sacerdotes caminando por la ciudad, hasta por el campo, vestidos con los uniformes que solamente son para el templo. Y eso no ocurría. El Cohen, el sacerdote, cuando abandonaba su puesto, que ya terminó sus funciones, se quitaba la ropa y la llevaba a una oficina específica del templo. Allí la dejaba, allí habían otros kohanim que se encargaban de todo eso, incluyendo las mismas vestimentas del sumo sacerdote, que no, para nada, el uniforme se quedaba en el área del perímetro sagrado. Tanto fue así que ya en el primer siglo los romanos se apoderaron de la ropa del sumo sacerdote, la tenían en el Fuente Antonia, y en ciertas épocas era que le daban un release, una libertad para que el sumo sacerdote la utilizara. O sea, las cosas no son como aparecen en las películas o en las series. Esas vestimentas tienen santidad para espacios sagrados. Ok. Comenzamos la clase de hoy. Algún día subiremos a Jerusalén. ¿Quieres conocer qué implica esto y cómo se ensaya? ¿Quieren saber? Porque es un mandato que cuando se establezca la casa del rey y el templo, todo Israel debe subir 3 veces al año. Tiene que presentarse todo varón delante del Todopoderoso. Y sabemos que no va a poder llegar con las manos vacías. Tiene que ir, después que pueda caminar, tiene que presentarse. Y ahí, desgraciadamente, no puede haber excusa de que, no tengo dinero, que qué voy a hacer. Pues tiene que empezar desde ahora para cuando llegue ese momento, porque tenemos que presentarnos allí. Entonces, ¿qué implica conocer esto?
¿Cómo nosotros podemos ensayar? Cuando lleguemos allí, ¿cómo vamos a proceder? ¿Usted sabía que eso se ensaya en el Shabbat? ¿Usted sabía que además del Shabbat también se ensaya en las santas convocaciones? Y es el tema que menos se estudia específicamente en el movimiento de las raíces hebreas de la fe cristiana. Eso no se quiere saber nada de lo que es. Es más, suena hasta ofensivo en algunos lugares. Liturgia. Los libros de oración o de rezos. Ahí está todo como uno se prepara, como uno le habla al rey, porque usted no le va a hablar al rey, mi pana, dame 5, como lo vimos en el otro campamento. Los bumper stickers, mi pana, mi amigo, no, el rey. Usted no le va a hablar de que tú conoces mi corazón, como lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Nada de eso, hay un lenguaje protocolar, un lenguaje para el rey. Todos ustedes conocen que si usted se tiene que presentar o alguien se tiene que presentar delante de la reina de Inglaterra, digamos, hay cierto protocolo que uno debe conocer, que no le puedes extender la mano, que menos le puede dar un abrazo como ocurrió hace unos años. Nada de eso. Ella va al frente, usted va mucho más atrás, ella habla primero. Todas esas cosas son importantes porque enseña una manera respetuosa de cómo dirigirse a una persona. Imagínese más al rey de todo, del universo. Hay un protocolo. Pero pensamos muchas veces que simplemente, como él me conoce, vamos a hablar y agarramos y sacamos la lista del mandado. La lista de todas las peticiones, yo quiero esto y esto y lo otro y esto y sigue, y es como una carpeta que no se acaba y estamos hablando con el Rey del Universo, ¿cierto? Ok, hay una manera de presentarse delante del Todopoderoso. Dice en Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa de Elohim, al Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Cuando hablamos de que de Sión saldrá la Torá, automáticamente tenemos que entender esto como espacio sagrado. Porque está hablando de Sión y en Sión está la casa del rey, está el templo. Así que por obligación tenemos que estudiar el templo. No es que esto es un tópico opcional. No, es que hay un mandato de subir 3 veces al año, ¿cierto? Ya lo leyeron. Bueno, yo se lo dije. Y ahora estamos viendo como los mismos profetas dicen, de Sion sale la Torá. Para todo el mundo, para todo el planeta. Ahí, no exactamente donde está el templo, pero cerca, va a estar la casa de nuestro rey, del Mesías, porque va a vivir en la tierra. Va a estar morando acá. Así que estamos en el campamento, estamos en el entrenamiento, nos estamos preparando para hacer ese protocolo mejor y conocer qué es lo que pide nuestro rey. Ahora, imagínese que usted llega a Jerusalén. ¿Qué hace? ¿A dónde voy primero? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo yo sé quién es un levita y quién es un cohen? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Qué haría nuestro santo maestro Yeshua? O quizás usted pueda pensar, o el que nos está viendo pueda pensar, no, Hashem me lo va a revelar en ese momento cuando llegue allí. ¿Sabe qué? Hashem se lo está revelando ahora. Hashem se lo está diciendo hoy. Por eso es necesario que usted repase. Repase las notas, repase los videos. Esto es escuela. Porque estamos estudiando la Torá y la Torá tiene que ver con jurisprudencias. Y esto hay que estar analizando, buscando qué es lo que dicen las leyes, qué es lo que dice el Código Penal, que la Torá, todo está ahí. Y no lo podemos entender según Latinoamérica.
Tenemos que entendernos según se entregó a nuestro pueblo, al pueblo de Israel en el contexto hebraico. Así que es importante. Ustedes sabían que aproximadamente el 45% de los 613 mandamientos que tiene la Torá tienen que ver con el templo. Así que el templo es importante. Los 273 creo que son los mandamientos, aproximadamente 273, del templo que hoy no existe, que hoy no están vigentes, que en un momento dado sí van a estar vigentes. Hermanos, son 273. ¿Usted cree que es necesario estar repasando y buscando cuándo eso se aplica, cuándo, qué hacemos, qué no hacemos? Porque si esto se construye, digamos, vamos a tomarlo con calma, que digan en 2 años el templo está listo. Son 273 mandamientos que están en vigencia en 2 años. Entonces nosotros como parte de Israel, porque decimos que somos Israel, ¿cierto? Tenemos que conocer todos estos puntos. ¿Qué hago entonces con el diezmo? Y si siembro, ¿cuáles son los frutos que realmente tengo que llevar allá? Y si vivo lejos, ¿qué hago con ellos? Se me van a dañar en el camino. Todo eso está documentado en la Mishnah. Y es importante que nosotros nos enteremos. Ok, los Moedim, los tiempos señalados son aquí, son en el templo, que es un espacio sagrado. Yo había hablado la semana pasada que cuando nosotros tocamos todo lo que tiene que ver con el templo, se levantan muchas regulaciones y estrictas. Porque estamos hablando de un lugar que le pertenece al Todopoderoso y no a nosotros. Aunque usted pueda decir, no, yo soy el hijo y a mí me van a dejar pasar por allí. Le voy a decir algo un poquito fuerte. Póngase el cinturón. Si nuestro Santo Maestro Yeshua, cuando caminó en esta tierra y visitaba el templo constantemente, llegaba a cruzar un perímetro sagrado sin él ser de la casa de Leví, lo hubieran matado y se hubiera descalificado como Mesías, porque le está siguiendo las ordenanzas del Padre. Recuerden, las palabras que yo digo son de mi Padre que me envió. Y él siempre respetó eso y nunca violentó ningún punto. Y esto es importante, porque estamos llamados a ser imitadores de él. Pablo dice, y a mí me gusta repetirlo mucho, imítenme a mí como yo imito al Mesías. Todos los estudiantes, todos los apóstoles, todos los sheliachim, los emisarios, incluyendo a Pablo, ninguno de ellos cruzó los límites de lo que tiene que ver con el templo y los espacios sagrados, si no hubieran muerto. Paso el micrófono. La vestimenta de Yeshua en esos tiempos era su kippah y sus flequitos, los flecos, ¿no? Bueno, los flecos o los tzitzit es un mandamiento. Él los traía. Siempre tenía que estar con ellos. La kippah, aunque nace en el templo, con los kohanim, con los sacerdotes, no sé si nuestro Santo Maestro Yeshua tenía una kippah, pero yo estoy seguro que por lo menos tenía un turbante. Algo en la cabeza tenía puesto, porque es la costumbre. Y máximo, si entramos a ese espacio sagrado del templo, todo el mundo tenía la cabeza cubierta. Hombres, mujeres, niños, todo el mundo. Entonces, algo tenía. Al menos un turbante. Porque las cosas no son como hoy en día las vemos. Así que sí, algo tenía. ¿Qué? No sabemos. Cuando Él venga, vamos a ver qué tenía. Porque yo estoy seguro que también trae algo que lo va a identificar. Entonces, llega hasta el templo. Recuerde, no te pertenece a ti. Como no te pertenece a ti, entras descalzo. Si aquí hubiera un rollo de Torah, que lo va a haber, con el favor del Eterno, y vamos a decir que está ubicado acá,
yo estuviera aquí descalzo. No porque vas a conseguir un mandamiento que diga, donde esté un rollo de la Torá, estarás descalzo. No, pero eso me representa a mí un estatus de santidad mayor que yo voy a ir practicando. Y por respeto, por conocer que nada de esto aquí, yo soy el que tengo el control, el dominio, yo estoy descalzo. Y dicho sea de paso, así lo he hecho por años. Cuando enseño en alguna sinagoga, tiene un rollo de Torá, descalzo. Porque eso no me pertenece a mí. De igual forma, todos los Kohanim y todas las personas que entraban a ese espacio sagrado lo hacían descalzo. Y lo primero que hacía era un bañito. Iban a un mikveh, un baño ritual, parecido como los que usted está viendo ahí. Había mikveh que eran para hombres y mikveh que eran para mujeres. Y entras. Todo sacerdote, todos los Kohanim, antes de comenzar su turno, tenían que ir a darse un chapuzón. Antes de comenzar entonces su labor, ya en ese perímetro que tiene más santidad, entonces también se lavaban los pies. Después de haber entrado al mikveh. Después de haber entrado al mikveh. Tienes un mikveh moderno en la foto, para que vea más o menos cómo luce. Y todos esos baños los tenían ahí en el templo, hermano. En la entrada del templo estaban. Sí. Llenos de agua y todo. Entonces, casi siempre eran aguas de manantiales y eran aguas corrientes. No son aguas estancadas ni nada por el estilo. El mikveh moderno parece un jacuzzi, pero no es un jacuzzi y tiene ciertas especificaciones. No es agua de la tubería que viene regular ni nada. No, eso tiene que ser agua de lluvia que esté en movimiento, sistema de bombeo, pero luego le explico cómo funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que en este tiempo moderno hay un vestigio de esa práctica. La fuente que tienen grande, al fondo tienen el cotel o el muro, y tienes esa fuente para que te laves las manos cuando pases al muro. En algunas sinagogas, las que son ya más observantes, en la entrada de la sinagoga, digamos en el lobby de la sinagoga, tienes un tipo de fuente, como la que aparece ahí, para que tú te laves las manos cuando vas a entrar, porque vas a entrar a hablar con el Todopoderoso, a estar en contacto con Él. Y vuelvo y recalco, esto no es un mandamiento, pero todo esto, esta práctica que yo le estoy presentando, sale del templo, sobrevive dentro de las sinagogas y habla de cómo uno se debe presentar delante del Todopoderoso. Porque es su espacio, no el de nosotros. Y a través de los siglos esto ha permanecido vivo. Que sí, es probable que usted consiga alguna persona que le va a decir, no, eso es un mandamiento y si no te lavas las manos, el Eterno no te acepta. Y eso es mentira. Pero se puede llegar hasta ese extremo. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que esto sale del templo y sobrevive dentro de la sinagoga. Así que cuando usted visite en algún momento, si lo visita una sinagoga y se encuentra con esa fuente en la entrada, con ese recipiente para lavarse las manos, usted lo puede conectar con algo, parte de la práctica que le pertenecía al templo. Entonces, en la figura de abajo donde aparece el templo, usted va a notar, donde se ve el bullicio grande de la gente que va entrando, un tipo de verja al principio. Esa verja es la que tienes al frente de este señor con el muchacho. Y en esa verja tienes un rótulo que es lo que estás viendo en el próximo slide, donde hay una advertencia de que si tú no eres parte de Israel, entiéndase, si el varón no está circuncidado, no puede pasar de ese punto. ¿Ok? Lo pueden ver. Vamos a ver si esto me funciona. No. Pero es aquel pedazo de piedra que está escrito, que se ve escrito. O sea que había gente que nunca
entraban más de ahí. No, eso se llama el Sorej. Sorry. ¿Por qué no decimos que todos somos Israel, cierto? Ok, todas estas personas amaban al Eterno, tenían una convicción, tenían algo que los impulsaba a seguir al Todopoderoso, pero no tenían, no estaban comprometidos 100% con el Todopoderoso porque no habían dado ciertos pasos. No había circuncisión, y si no hay circuncisión, pues ok, puedes gozarte, amas al Todopoderoso, pero llegas simplemente hasta la entrada. Hay un nivel solamente ahí. Para tener la ciudadanía completa, por decirlo de ese punto, necesitas completar el viaje, específicamente para los varones, necesitas circuncidarse. Las damas no tienen ese problema, pero el Eterno está pidiendo compromiso. De eso se trata todo esto. El Eterno, ¿tú quieres más del Eterno? El Eterno dice, ok, conmigo no hay problema, pero yo quiero que tú te comprometas. Recuerde lo que nosotros encontramos por allá por Génesis 17, cuando se circuncidó Abraham, que el Eterno le dijo, circuncídate tú, y esto va a ser un mandamiento para ti y para toda tu descendencia. Está hablando de Abraham y todo lo que viene por allá. Lo cual el mismo rabino Shaul o Pablo decía, ustedes son descendientes de Abraham. ¿Qué está implicando Pablo con estas palabras? ¿Eres descendiente de Abraham? Me dices que sí. Ok, Abraham también se le entregó y se le dijo estos puntos. Máxime que también aparece en la Torá. Es parte de los 613 mandamientos. Así que esto habla de compromiso con el Todopoderoso. Ya dijimos que sí éramos Israel. O sea, eso nos toca a nosotros. Si usted va a Ezequiel 44, cuando esté el templo en el tiempo del milenio, dice bien claro que ninguna persona incircuncisa de corazón y de carne podrá entrar. Te habla de las dos circuncisiones, Ezequiel 44. Así que esto no es nada nuevo. Obviamente el Eterno está buscando que la persona, lo primero que tenga sea una circuncisión de corazón. Si tú tienes circuncisión de corazón, después tú vas a pedir a grito que te circunciden la carne. Yeah. Pastor. Hermano, el templo tiene que estar terminado para que Yeshua regrese, o puede ser reconstruido después. Eso es un gran debate. Hay dos posiciones. Unos dicen que sí, que tiene que estar completamente el templo. Otros se mantienen con que si tienes el altar funcionando y lo otro se está levantando, puede ser ese momento. Hay un precedente que se sienta cuando vienen de Babilonia y comienzan la reconstrucción del templo. El altar estuvo funcionando por 20 y pico de años y el templo no estaba, pero las ofrendas se están dando. Así que unos dicen que sí, otros que no. Entonces, todo el mundo depende de Israel, lo que se construya, que se levante el templo. Israel está siempre en la mira de todos. Pastor, usted tiene una pregunta. En cuanto a los extranjeros que subían al templo, ¿era común que subieran muchos extranjeros? Muchos extranjeros. ¿Y subían para adorar al rey, al Dios de Israel? Claro que sí. Pero no podían pasar de ese punto. Era hasta ahí y ya. Y hasta ahí se está perdiendo todo lo que está allá adentro. Porque esto es la entrada afuera. ¿Y el mikve estaba afuera de esa área o adentro? El mikve está antes de entrar en esa zona. Pero ellos hacían un mikve también, el extranjero. Entiendo que sí. Pero no, yo voy a indagar un poquito más. Por si acaso no es tanto así, pero ellos solamente llegaban hasta cierto límite. Porque en la imagen vemos a alguien que está inclinado como en una forma de adoración. Sí. Entonces ellos iban ahí para adorar al Dios de Israel. Claro, sí, pues esa era la razón que ellos estaban ahí. Micrófono, por favor. Muchas de las personas que llegaban a ese punto en el templo eran los que se conocen en el Brit Hadashah como los temerosos de Dios. Era gente que estaba
Estaban seguras que el Dios de Israel era el único Dios, que le servían, le adoraban, daban ofrendas, pero no se circuncidaban. Así es. En el primer siglo tenemos que entender que se le estaba imponiendo ciertas cargas por una de las escuelas, específicamente la casa de Shammai, bien difícil de seguir. Ellos habían levantado ciertos mandamientos de hombres para que toda esta persona que viene de origen gentil pudiera atravesar todos esos obstáculos hasta entonces llegar al punto de convertirse en parte de Israel. Pero eran unas cargas que, según el mismo Rabí Yeshua dice, ni ustedes mismos la pueden cumplir y se la están imponiendo a otros. Así que era bien difícil que estas personas lograran cruzar por culpa del mismo pueblo. Que también tenemos que entender, todo esto fue provocado por las diferentes invasiones que recibió Israel y tenían que convencerse que esta persona no iba luego a cambiar las cosas y querer traer algo totalmente diferente. Bien. ¿A qué lugar asistía nuestro santo maestro Yeshua en Shabbat? Claro que sí, según Lucas 4:16. Y el día de Shabbat, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y esto es importante saberlo, porque hay una manera de correr en la sinagoga, de moverse, de actuar, de hacer, qué no hacer, qué hacer, todas estas cosas, que nosotros tenemos que entenderlas. Porque les recuerdo, no habían iglesias en el primer siglo como nosotros se entiende el día de hoy. Eso viene mucho más tarde, muchos siglos más tarde. Lo que habían eran sinagogas que se habían levantado en el tiempo de Babilonia, en el exilio, fungían como casas de estudio. Y todo lo que era la adoración era en el templo. Entonces, no necesariamente, no tenían que asistir al templo en el Shabbat. No necesariamente, no. Casi siempre los que vivían cerca, pues sí, iban. Pero si no, en cada ciudad tenías tu sinagoga, o en cada sector, cada villa tenías tu sinagoga, porque tú podías ir caminando, era cerca. Bien, lo que le estoy presentando aquí, primeramente, tienes el lugar santísimo con el arca de la alianza, con el velo, el parojet que está dividiendo ese lugar santo, lugar santísimo. No voy a entrar en tecnicismo de cuántos velos hay aquí, pero esa representación sobrevive al día de hoy en lo que se le llama el arca, en la sinagoga, que es donde está guardada todos estos rollos de la Torah, que viene a tener un simbolismo con el arca de la alianza. ¿Ok? Esto es importante, porque nosotros vamos a notar que en el arca, en el mueble donde se guarda el rollo de la Torah, también tiene un tipo de velo o cortina. Sí, claro que sí. El arca le decían a el mueble donde se guardaba la Torah. No estoy hablando del arca de la alianza, no, aquel se guardó en el primer siglo, en el primer templo. Sí, en el templo de Yeshua ya se estaba en otro lugar. No, estoy hablando del arca que es el mueble donde se coloca el rollo de la Torah. Entonces, es una representación del lugar santísimo. Por eso hay que el respeto que uno se conduce cuando uno está frente al arca, máxime cuando el arca se abre, nadie le da la espalda. Igual que cuando el rollo de la Torah es removido del arca y es paseado por la sinagoga, nadie le da la espalda porque representa al rey. Y esto es parte de saber cómo uno va a reaccionar cuando el rey venga. Nunca se le va a dar la espalda. Pero esto tenemos que practicarlo. Y eso es una de las grandes bendiciones, que cuando hay un rollo de la Torah, un mueble en el arca, uno puede practicar. Tenemos simbolismos que nos hablan de esos espacios sagrados, aunque reconocemos que la sinagoga pues no tiene el estatus de espacio sagrado. Es simplemente una representación. Pero aprendemos por estas representaciones y conocemos cómo vamos a dirigirnos. Y conocemos, si nos llaman a una lectura de la Torah, de qué forma nosotros vamos a ir caminando hacia allá.
por dónde vamos a entrar y por dónde vamos a salir. Y todo eso sale del templo. Porque en el templo tú entrabas por unas puertas y no salías por esa misma. Salías por otra. Al menos que tuvieras una necesidad que vas a entrar entonces por unas puertas en específico. Y así los Kohanim se iban a dar cuenta de que esa persona necesita administración. Pero eso lo aprendemos hoy en día en ese mueble llamado arca, donde se guarda la Torá, y nos habla de ese espacio sagrado. Eso no se queda ahí. Ustedes conocen que en Levítico 6:13 se habla del fuego del altar. Y está la cita, dice: el fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido. Nunca deberá apagarse. ¿Por qué? Representa la autoridad del Todopoderoso. Usted va a notar que en las congregaciones que son más observantes, donde está el arca, el mueble donde están los rollos de la Torá, en la parte de arriba tienen una lámpara, que es la que aparece en la ilustración. Esa lamparita que está al lado de las 2 tablas con los 10 mandamientos. Esa lamparita tiene una bombilla, una luz que nunca se apaga, porque representa el fuego del altar que nunca se apagaba. Correcto. En las sinagogas, en las congregaciones también que creen en Yeshua, pero que son más observantes, no las tienen en todos lugares. Y eso representa ese fuego del altar que siempre se mantenía encendido, hablando de la autoridad del Todopoderoso. Asimismo, siempre que visites una sinagoga, vas a ver, si son observantes de Torah, vas a ver que tiene esa lámpara en diferentes estilos, no importa el estilo, pero siempre está al frente de lo que es el arca. Esa representación se le llama letamir, esa luz o ese fuego del altar. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok, recuerde que todo esto son representaciones de espacios sagrados. Y ya usted tiene una noción de cómo usted se conduce. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? No le doy la espalda. ¿Cómo camino? 3 pasos para acá, 3 pasos para allá. Todo es parte de un protocolo. Todo. Todo tiene su manera, la explicación, pastora. Es una representación, pero tiene un cierto nivel de santidad también. El problema es que el Eterno es el que llama y menciona que es santo. Él dice: la tierra de Israel es santa, los Kohanim es santa, Jerusalén es santo, el templo es santo, y el pueblo de Israel completo, cuando está junto, es santo. Eso es lo que él menciona en la Torah, que es santo. Entonces yo no puedo decir que, por ejemplo, la sinagoga es santa. No, porque el Eterno no la llamó. Eso sí es una representación de algo santo, que me enseña a mí a respetar un espacio sagrado. Pero técnicamente no es santo. Si nos vamos técnico. Sí, el rollo de la Torá es la Torá. Es una representación de lo que se entregó. Para mí es sumamente preciado. Pero exclusivamente lo que el Eterno llamó santo, eso no está ahí. Eso es una representación. Sí, no, claro que sí, es honorable. Son símbolos que nos hablan de santidad y de espacios sagrados. Con la ilustración nosotros aprendemos, como según ustedes están viendo, yo estoy hablando y compartiendo información con ustedes y traigo ilustraciones. De la misma forma, el rollo de la Torá, los flecos, el manto de oración, nos hablan de un espacio sagrado. Pero no significa realmente que eso sea santo. Porque el Eterno fue el que dictaminó y dijo: esto es santo. Ya yo sé que esto es santo. No podemos olvidar, por eso es que nadie puede hablar mal de la tierra de Israel, ni del templo. Porque tienen estatus de santidad según lo estableció el Todopoderoso. ¿Ven la diferencia? Ahora, en el judaísmo moderno, sí te pueden decir: no, eso es sagrado, eso es santo. Porque no están diferenciando. Nosotros como buenos estudiantes tenemos que buscar la manera de reconocer, sí, me enseña
me habla de algo santo, algo sagrado, pero no significa que tenga un nivel de santidad como lo que estamos hablando del templo, los Kohanim, Jerusalén, etc. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Están aprendiendo algo? Sí. Ok, están calladitos hoy. Entonces, cuando usted vea esa luz, se va a dar cuenta que es un simbolismo del fuego del altar. Recuerde, vienen diferentes modalidades, tamaños. Es lo que representa. ¿Hacia qué tiempo nosotros nos dirigimos? ¿En qué mes nosotros estamos? Gregoriano, sí estamos en agosto, pero en hebreo, en el almanaque hebreo, nosotros nos encontramos en el mes de Av. Y luego viene el mes de Elul. ¿Ok? Escasamente a unas, digamos, 2 semanas y media aproximadamente. Porque estamos a mitad de mes. Lo sabemos por la luna llena. Cuando vemos la luna que está llena, nos indica que estamos a mitad del mes. Importante que nosotros nos aprendamos las fases de la luna. Porque las fases de la luna nos hablan también de cómo es el ciclo del mes con el Todopoderoso. Importante. No falla. Cuando se está acabando, usted dice, se está acabando, viene un nuevo mes, quiere decir que aquí hay un cambio, algo ocurre, etc. Cuando llega este mes de Elul, comienza un tiempo difícil para el mundo y para nosotros, porque es un tiempo de preparación. Es el último tiempo que tenemos para arreglar todas las cosas con el Todopoderoso. Porque lo que viene después es el mes de Tishri, que es el primer mes del almanaque civil, y ahí llegan los tiempos señalados. Es importante que me entienda esto, hermanos. Llega el mes de Elul, el mes de buscar la manera de hacer Shuvah, que es retornar al Todopoderoso, pero hay 4 puntos. Usted lo puede ver donde dice allí Teshuvah. Primero, hay que reconocer la falta. Retornar al Eterno, es Teshuvah. Hay que reconocer la falta. Y para eso entonces hay que lidiar con lo que es el orgullo y otras cosas más. Incluso de personas que puedan estar pensando de que no, yo no he hecho nada, a mí, yo no tengo que pedir perdón, a mí me tienen que pedir perdón. Todo eso hay que analizarlo, porque vamos hacia una fecha sumamente importante. Y el nivel entonces de santidad cuando llegue esa fecha es bien grande. Tenemos que pedir perdón, pero no es pedir perdón de esta manera. Si yo le he hecho algo mal a alguien, no es pedir perdón. Y lo digo porque ocurre, yo lo he escuchado. Si yo le he hecho algo malo, que me perdone. Hay que hacer lo que se le conoce en el hebreo como tikum. Tikum es reparación. La parte fácil es rectificar, arrepentirse. La parte difícil es venir a hacer el tikum, es venir a hacer la rectificación. Arrepentirse es sencillo. Sí, hay que sentir de que hay un arrepentimiento porque no lo voy a volver a hacer. Y no es arrepentirse y quedarse con eso. Es como decir, yo perdono, pero no olvido. Pues no hay arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Tienes que olvidar. Pero entonces el paso 2 es rectificar. Eso es difícil. Y eso lo hablamos hace varias semanas atrás. Y retornar al camino de Hashem. ¿Cuál es el camino de Hashem? Pregunten por la senda antigua de Hashem. Es la Torah. Retornar a Él. Y mire que lo que implica retornar es que en un momento dado tú estabas con Él. Y comenzaste a darle la espalda y alejarte. Cuando haces retorno, entonces le das la espalda a lo que estabas haciendo y te vas caminando hacia Él. No sin antes
destruir todo el camino que habías levantado cuando le diste la espalda a Él. Eso es Shuvah. Eso es realmente arrepentirte. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes regresar porque ya el camino lo destruiste. Por eso es que tienes que olvidar. Por eso es que no lo puedes traer más a colación. Porque si lo perdonaste, no puedes traerlo de nuevo. No, pero es que esto y lo... No, se acabó. Borrón y cuenta nueva. ¿Recuerdan en la niñez? Los hermanitos se enojaban o los amiguitos se enojaban y peleaban. Pero 10 minutos más tarde estaban nuevamente jugando. Eso es parte de ser como niños. Por eso es que se nos dice los Bnei Israel, los niñitos de Israel, o los hijitos de Israel, si buscáramos una traducción correcta. Entonces, eso es ese mes, el mes de Elul, el mes del retorno. Este mes, y le comento, se suele hacer unos rezos especiales de madrugada y se suele sonar un shofar en la madrugada. El sonido del shofar, que es un tequía, que es uno largo, uno solo, largo, a esa hora de la madrugada, que habla de la voz del Todopoderoso llamando a sus hijos que vengan, que retornen. Que se dice, la enseñanza es que el Eterno se está despaciando por su jardín a esas horas de por la mañana y tú puedes contactarlo más fácil. Obviamente es en la madrugada y en la madrugada nosotros sabemos que hay un trato diferente con el Todopoderoso. Los salmos mismos lo dicen, lo establecen, muy de mañana te buscaré. Eso no falla. Y si no me cree, lo reto a que lo haga. Es el mejor tiempo, la mejor hora para contactar al Todopoderoso. Y eso ocurre en ese mes. Por 40 días. ¿Ustedes recuerdan los 40 días que estuvo nuestro Santo Maestro Yeshua en el desierto? Era para esta época. La época de retorno, de arrepentimiento. Lo que se le conoce como el tiempo que uno hace los selijot, que son los salmos, buscando la misericordia del Todopoderoso. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero este es un mes de fuerzas, de peleas. Este es un mes que el mundo, estadísticamente hablando, se ha enfrentado a los peores acontecimientos en la historia en ese mes. Así que para nosotros no es un mes sencillo. Pero mi hermano, se está acercando una fecha que tenemos que pagar un precio. Restarle a horas de sueños para ir a buscar algo más íntimo con el Creador. ¿Por qué? Porque se acerca un tiempo de espacios sagrados. Este tiempo, conocido también como el día del juicio o el cumpleaños del universo, hay diferentes enfoques. Algunas corrientes dentro del judaísmo ajaronim. El judaísmo ajaronim es de los 1600 para acá, hasta este tiempo donde estamos. Es el tiempo que la judería en general se deja influenciar por lo que se le llama el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es una serie de guías de cómo tú procedes en el día, tu estilo de vida judío, que realmente está también vinculado a lo que son obras de la ley, criticado por el rabino Shaul de Tarso. Tiene puntos positivos, pero tiene otros puntos que no son tan positivos. Usted pesa y evalúa las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua y decide al final del día qué usted va a hacer. Entonces, algunas personas, cuando llega Rosh Hashanah, se enfocan en la celebración del Año Nuevo. Más o menos con la misma connotación del Año Nuevo regular acá de Occidente. Fiestas, gozo, comida, pero pasan por alto cuál es el verdadero sentido de esa celebración. En el judaísmo nazareno o mesiánico, algunos suelen hacer algo parecido
otros tienen la noción de qué es lo que se va a hacer. En las congregaciones de raíces hebreas de la fe cristiana, y mire que le puse ahí bien grande, de la fe cristiana. Eso es a propósito, obviamente. Le puse así porque desgraciadamente todavía siguen con el otro pie en Roma. Y no se definen. Les gusta lo mejor de los dos mundos. Cosa que con el Eterno eso no va, porque el Eterno no acepta mezclas. Eso sí es bueno de ir al jardín infantil, pero una vez se terminó el año del jardín infantil, usted pasó de grado y le dijo adiós a la maestra del jardín infantil y se fue a otro nivel. Ahí es donde yo ubico lo que son las congregaciones de raíces hebreas en esas transiciones. Entonces, si se enojó conmigo, hermano, lo siento, pero las cosas se tienen que decir para que usted no se quede 10 años en el jardín infantil. Entonces, cuando llega esta celebración en este tipo de congregaciones, obvian todo lo que es Rosh Hashanah y traen lo que se celebra al otro día en la mañana, pero celebrándolo en la noche, con sonidos de shofar, pero sin la liturgia. Y hay una buena, un buen intento de hacer las cosas correctamente, pero no apegándose a lo que se establece en la Torah, ni lo que hace o lo que hizo nuestro pueblo en la antigüedad. Y estamos acá para aprender, para educarnos y para que usted no pase por esa etapa, sino haga algo más correcto. Y el año que viene, si estamos aquí todavía, lo haga todavía mejor. Y cada día que pasa, cada año que pase, lo haga mejor. Porque ustedes están marcando la diferencia. Simplemente con el hecho de ustedes tener a sus dos líderes aquí, a sus dos pastores que se sientan a estudiar, que preguntan, eso automáticamente uno puede verlo en el reflejo de la congregación. Algunos se podrán estar preguntando a través de las redes, pero ¿por qué hacer todas estas cosas? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata volver a la senda antigua? Bueno, cuando nosotros buscamos en Hechos, capítulo 3, verso 21, el que comúnmente lo llaman Pedro, dijo estas palabras: que viene un tiempo de la restauración de todas las cosas, y estoy parafraseando, y esta restauración de todas las cosas se tiene que dar antes de que venga el Hijo del Hombre. Y la restauración de todas las cosas, volver a ese origen. Volver al origen hebreo, volver al origen judío, ese es el cuco. Los que entienden lo que es el cuco, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico, no sé en otros países. Volver al origen. ¿Qué era nuestro Rabbi Yeshua? ¿Qué era su primera escuela? ¿Qué ellos hacían? ¿Cómo lo hacían? Eso es volver al origen. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, ir avanzando. Usted dice, no entiendo, hermano, tranquilo, móntese. En el camino usted va a ir entendiendo. El pastor le va a enseñar. ¿Verdad, pastor? Amén. No, lo digo en serio. De esto se trata, de volver a lo que hacía nuestro Mesías. No había cristianismo, sorry. Entonces, llegamos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la cabeza del año, el año nuevo, o uno de los 4 años nuevos que existen. Rosh es cabeza, Hashanah, año. Más o menos, a veces cae en septiembre, a veces cae en octubre. Este año cae en septiembre 25. Un año nuevo civil. En ese año nuevo civil, como toda celebración, es una celebración hermosa. Es un año nuevo que comienza donde nosotros hacemos un orden, un seder. En la noche, cuando se está poniendo el sol, hacemos una celebración con comida. Pero la comida tiene un motivo especial. Y en esa comida especial se coloca lo que ustedes están viendo ahí. Tiene manzanas, tiene granadas, tiene dátiles,
tienes pescado, algunos que vienen de otros lugares de Europa, pues usan, en vez del pescado, usan una cabeza de cordero. Pero todo tiene su explicación. Y es una celebración donde estamos celebrando ese principio del año, pero tenemos que entender que mientras la noche va avanzando, el motivo de esta celebración va cambiando, porque por la mañana comienza el juicio. Hermano, yo no sé si usted ha pasado por un juicio, pero si a usted le dice que el Rey del Universo lo cita a un juicio y usted es la que se va a sentar en la silla del acusado, tienes la oportunidad ya 30 días antes de estar preparándote. Por eso estamos orando y estamos pidiendo misericordia, porque nosotros somos los que nos vamos a sentar en esa silla del acusado y se va a pesar todas nuestras acciones de todo el año. La cosa es que eso es en un tiempo de gran santidad. Así que llevamos 30 días orando en las madrugadas. Y esto la casa de Judá lo hace. Y está bien de madrugada haciendo estas oraciones, cantando juntos. Y todavía no han conocido en su mayoría al Mesías. ¿Cuánto más nosotros que conocemos al Mesías, Yeshua, y sabemos que Él hacía todas estas cosas? Dice ahí en Rosh Hashanah, en la cabeza del año, en el año nuevo, es escrito. Y en el tiempo de Yom Kippur es sellado. ¿Qué se escribe? ¿Qué se sella? Bueno, tu nombre. Nosotros comenzamos a decirnos que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y siempre que saludamos a alguien o ponemos algún post en las redes sociales, que tu nombre esté inscrito en el sello, en el libro de la vida. Pero cuando llega Yom Kippur, entonces comenzamos a decir que tu nombre sea sellado. Que ese nombre no se traspase a otro libro. ¿Nos estamos entendiendo? Es importante, hermanos, porque eso viene en aproximadamente un mes y medio. Realmente es una misma fiesta con varios motivos, porque esto que comienza, este Rosh Hashanah, no se va a acabar hasta Sukkot, hasta Cabañas. No se va a acabar. Esto es parte, todo es parte de esa gran celebración. Ese Rosh Hashanah, donde en la mañana en el templo se hacía una ceremonia llamada Yom Teruah, el día de la trompeta, el día de sonar la trompeta, en el templo, únicamente en el templo y no fuera del templo, por los Kohanim, los sacerdotes que sonaban estas trompetas. Como dice, donde está el shofar de carnero, hay 4 nombres diferentes para ese momento. Yom HaZikaron, el día de la recordación. Yom Hadim, el día del juicio. Rosh Hashanah, la cabeza del año. Yom Teruah, día de escuchar el sonido del shofar. Todo pertenece ahí. Todavía hay otros nombres diferentes que ya nuestro maestro, nuestro Rab Rico, había hablado de esto hace como 2 semanas atrás. Pero hermanos míos, aquí es que esto se pone interesante, porque el espacio no solamente es sagrado, es más que sagrado esa fecha. Esa cita que el Eterno dijo, ven, hijo mío, hija mía, preséntate. Y ya tú llevas 30 días temblando, porque te tienes que presentar delante del Todopoderoso. Y Él sabe todo, Él conoce todo. A Él no se le va a pasar nada, nada. Como está en esa ilustración, se abren los libros. No se le pasa nada. ¿Cómo vienes a esa celebración o a ese juicio? Vamos a ponerlo en este punto. ¿Cómo vienes al juicio? ¿Con qué ropa vienes? ¿Llegas temprano? La mejor ropa. ¿Llegas temprano? ¿Llegas a tiempo?
Porque el juicio comienza. ¿Cuántos saben lo que es un desacato? Llegaste tarde al juicio. O sea, hay que llegar temprano. Estar ahí. La cosa es, hermano, que eso empezó en la celebración de la noche. Todo es parte de un día. Un día que algunos dicen que son de 48 horas, no de 24. Y llevas una preparación, llevamos una preparación, y en esa preparación van a venir obstáculos, y van a venir ese vecino buena gente que tú tienes por ahí, o el que trabaja contigo que no te cae muy bien, o alguien va a venir a tratar de dañarte esos 30 días. Algo va a ocurrir y tenemos que mantenernos enfocados. Pero llegó el momento, llegó el tiempo, llegó el día que es santo. Ese es el día santo del Eterno, pero también es el día terrible del Eterno. Nos presentamos. Recuerde que ahí no hay excusa ya. Llegó el día y nosotros tenemos que ir. Comienza el juicio. ¿Qué ocurre? Todo lo que nosotros hicimos se toma en consideración. Retornamos, si es que retornamos. Rectificamos, arreglamos todas las cosas. Estamos limpios delante del Todopoderoso. No hay nada que temer entonces. Pero el tiempo es sumamente sagrado. Pregunta. Ya conocemos que este día es de alta santidad, pero ¿puede existir durante un mismo día momentos de mayor santidad? Sí. Y todos nosotros estamos llamados a estar ahí presentes. Y no hay una excusa, porque por eso tenemos un almanaque para seguir. Ok, se acerca el tiempo, se acercan las fiestas. Según usted pone su almanaque para apuntar a algo importante para usted, tengo que decirle que ese tiempo tiene que ir por encima de cualquier cosa que usted haya puesto en otros lugares. Ese tiempo es sumamente santo, sagrado, es un ensayo, y ahorita vamos a hablar de qué se trata ese ensayo, pero también el Eterno te está pasando por un juicio. La cosa es que el juicio va a durar 10 días. No es un día solamente, son 10. Cuando pases el segundo día no digas, se acabó todo esto. No, eso no se acaba hasta 10 días más en el futuro. Y realmente después de ese 10 días todavía siguen pasando otras cosas. Así que mire lo que dice parte de la liturgia de ese día, Rosh Hashanah. Esto es en uno de los rezos que se hace antes del mediodía. Esto es importante porque las horas marcan un tiempo. No quieres involucrar algo que ya pasó por la mañana o algo que es de por la mañana, hacerlo por la tarde o por la noche, quizás ya del otro día. Porque te estás perdiendo la ventana que el Eterno está llamando. Y en este servicio especial litúrgico, llamado en esta parte Malhuyot, que es soberanía, dice, hoy es el aniversario del universo. Hoy se presenta a juicio todas las criaturas del mundo, ya sean como hijos o como siervos. Si como hijos, compadécete de nosotros, tal como se compadece un padre por sus hijos. Si como siervos, nuestros ojos están pendientes de ti hasta que nos concedas gracia y emitas nuestro juicio, oh Santo. ¿Eres hijo o eres siervo? Recuerda que el hijo es el que recibe la herencia. El hijo es Israel. El siervo, podemos catalogarlo, son las personas que llegaron
a la verja aquella, el Zorej, y de ahí no pasaron. O los amigos de la esposa. Es interesante que los amigos de la esposa, de la novia, son invitados a la boda, pero ellos no se casan, y mucho menos van a la luna de miel. Y hay muchos amigos de la novia, muchos. Porque por más que este mensaje esté saliendo y las personas nos estén viendo, hay personas que no van a querer cruzar a convertirse en parte de la novia. Tienen unos beneficios, no me malinterpreten, porque no estamos hablando de vida eterna, eso es aparte. Hay vida eterna y todas estas cosas, por cuanto clamaron el nombre del Mesías y reconocieron que el Eterno lo levantó entre los muertos. Ahí hay una garantía. Para los amigos de la novia, claro. Pero los que son los obedientes, los que están en el convenio, los que se mantienen caminando en el convenio dentro del perímetro y haciendo todas las instrucciones, a esos son los que son constituidos como los hijos o la novia. Así que no estamos hablando de salvación, no es eso. Puede haber personas que son salvas y viven una vida llena de maldiciones, porque no están caminando en la obediencia de la Torá. Y si no caminas en obediencia, pues automáticamente por las leyes que ya el Eterno estableció, acá le cae un castigo. Pero no estamos hablando de la salvación. Pueden ser salvos. Otro parte del servicio llamado Sichronot o remembranza. Recuerde que todo esto es antes del mediodía. Por eso es la importancia de mantenerse en esas horas de mayor santidad. El día es santo, pero en esas horas hay algo ocurriendo. Mantenerse en ese margen, ahí adentro, porque estamos en el juicio. Y estamos implorándole al Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros. Y dice, un tiempo decretado de remembranza para recordar en el juicio a todo espíritu y alma, para memorar numerosos actos y una multitud sin límite de misterios. Desde el comienzo lo anunciaste y desde antaño lo revelaste. Este es el día del inicio de tus actos, la remembranza del primer día. Eso simplemente es un extracto de lo que uno le está pidiendo al Todopoderoso. Luego, llega un punto bien importante llamado Sichronot. También, esto es parte del otro Sichronot, el amor en tus días nupciales. Hay una boda. Hay boda. ¿Quién se casa? Todo esto está hablando de una boda. Hay un ensayo. Esto es parte del rezo del Musaf. Y debe saber cuándo será la boda, ¿cierto? Yo comencé haciendo la pregunta de quién es Israel. Y me dijeron, sí. Voy de nuevo. Somos Israel. Hermano, usted se casa. Usted se casa ese día. Y esto es parte del recordatorio, el día del recordatorio, el día del ensayo de la boda. Porque la boda se va a llevar a cabo en el futuro, pero ese mismo día. Y usted tiene que venir a practicar, porque usted es parte de la novia. Digo, si usted es Israel. Si eres de los amigos de la novia, pues ok, pues quédate de lejos y la ves. Pero no te vas a casar, ni vas a hacer otras cosas. ¿Me sigue? Entonces, si eres parte de Israel, eres la novia, hay un ensayo de boda. No te puedes perder el ensayo. Pero eso está dentro de lo que es el espacio sagrado. Eso es parte de lo que es la liturgia, del protocolo del rey, que dice, ven, hijo mío, en este caso, ven mi novia, quiero ensayar contigo, pastor. ¿Y todo esto lo practicaban, hermano?
Claro que sí. Así como las oraciones por la mañana y Claro que sí. mediodía. Todo esto sale del templo. Y ahí donde, como usted dice, de la novia, ahí qué dicen ellos, el pueblo de Israel. Ellos saben que son la novia. Ah, El punto es que cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, ¿cuántos conocen que la boda hebrea consta de 2 pasos? ¿No sabían? Ok, la boda hebrea consta de 2 pasos, de 2 partes. La primera parte es que hay una jupá y todo. Se dan los primeros votos. Se comprometen, pero técnicamente ya están casados. Pero todavía nada de tocarse, para nada. El esposo, que en este caso es el novio, pero ya es el esposo, se tiene que ir. En aquel tiempo era aproximadamente por 1 año a preparar la casa. Usualmente la casa era parte de la casa de su papá, que él hacía una extensión y preparaba todo lo que se necesita para tener a su esposa. El novio acordaba con el papá de la novia más o menos cuándo venía, pero la novia no sabe nada. Como la novia no sabe en qué momento viene el novio, pues ella acostumbra a estar dándose unos baños especiales con flores, con aceite y a prepararse. Y la costumbre es que dejaba una lámpara encendida en su habitación para que cuando viniera el novio, que usualmente venía de noche, supiera dónde era la ventana que tenía que ir a buscarla a ella. Sí, aproximadamente 1 año después. Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuando por fin llegaba todo esto, el novio venía acompañado con amigos, haciendo una gran algarabía de noche y antorchas, así como el sonido del shofar, para buscar a la novia. Luego pasaba a la segunda etapa de la boda, que es donde se entrega la ketubá, el contrato matrimonial, y se consuma el matrimonio por 7 días. Hay una fiesta. De esa segunda boda o etapa de la boda es la que nosotros estamos hablando. Ese día de mayor santidad. Hablo con los que son Israel. Y algo bueno ocurre, hermanos, que si usted todavía no ha dado el paso completo, usted está a tiempo. Porque esto no se ha acabado. Ahora, si lo va a dar, entiéndase dónde se está metiendo y todos los requisitos de ser parte de Israel, porque de lo contrario, lo que vendrá después va a ser más fuerte. Usted tiene que conocer cuáles son los puntos donde el Eterno espera que yo cumpla. Porque esto es un convenio de 2 partes. Agarras todo el paquete, todos los beneficios. Tienes la membresía de platino. ¿Me sigue, pastora? ¿La primera etapa de la boda? Eso fue en Shavuot, en la entrega de la Torah. En ese evento. Esperando la segunda parte de la boda. Correctamente. Cuando regrese el Mesías. Pues la primera parte no fue cuando vino la primera vez el Mesías. No, ya él viene ahí a reparar algo que hizo Israel. Vuelvo a hacer la pregunta de nuevo para que los que nos están escuchando entiendan, que puedan entender la explicación. Mi pregunta era que si ya pasamos la primera parte de la boda, y me contestó que fue en el momento de la entrega de la Torá. Correcto. Entonces, no fue cuando regresó, cuando la primera vez que vino el Mesías. Ok. Que todo cae nuevamente en espacios sagrados. La primera parte de la boda es Shavuot, Pentecostés, normalmente que conocemos. Cuando viene el Mesías es porque el pueblo quebrantó y rompió el contrato. Lo que dijo, sí, haremos. Ahora él tiene que venir a lidiar, a reparar ese contrato, a reparar la familia, a quitarle todo esa carta de divorcio que aparece en Isaías 50, para entonces completar la segunda parte de la boda, que es para este tiempo de Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces,
Otra parte de la liturgia de ese día, llamada los shofarot, alusiones al shofar. Vuelvo y repito y hago hincapié, esto es antes del mediodía. Se dice esto es un extracto de ahí. En ese día sonará el gran shofar y vendrán aquellos que están extraviados en la tierra de Ashur y los exiliados en la tierra de Misraim, Egipto, y se postrarán ante el Eterno en el santo monte en Jerusalén. Y está escrito, todos los habitantes del mundo y los moradores de la tierra verán que Israel ha sido reunido. Ese es el arrebatamiento. Sí, eso es parte de la liturgia que se está haciendo. Porque dice que todos los que estaban en Ashur y todos los que estaban en Misraim. De ahí es que ocurre entonces ese momento del arrebatamiento. No estamos hablando de los otros términos que se utilizan comúnmente, no. El bíblico. Entonces, todo esto es ¿cuándo? Bueno, obviamente, para poder estar presente en la boda te tienen que juntar. Te tienen que buscar, te tienen que llamar de donde tú estás. Para que entonces te vayas a casar. Pero a la misma vez estamos hablando de juicio del mundo, del universo completo, de la boda y es obvio que también estamos hablando de la coronación del Mesías como rey de la tierra. Y luego que ocurran todas estas cosas, hablando el mismo día, entonces el Eterno le dice, ve a reclamar tu reino, ve a Jerusalén, tu santa ciudad, y ahí está la guerra terrible. Y ahí comienza una batalla. Entonces esto nos va a llevar hasta Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo algo? La hermana María Román, me parece, puso un versículo por ahí que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuita. Amén. Es Apocalipsis 20. Gracias a nuestra hermana María de Carolina del Norte. Y desde el 12, es. hermano, el versículo 12 explica lo que está hablando hasta el momento. 12, 13, 14. 15. Entonces, si viene la boda o viene el ensayo, por el momento viene el ensayo, hermano, y usted es parte de ese séquito. Usted es la figura, bueno, la figura principal es el Mesías, pero usted es la novia. Usted tiene que estar allí. La cosa es que eso es dentro de un espacio sagrado. Y esto va a suceder en la tierra, hermano, aquí. Porque Bueno, nosotros pensábamos que ir allá. No voy a entrar ahí. Pero aquí, No voy a entrar ahí todavía. Aquí está bien claro. Después de enero yo dejo que nuestro maestro rico se encargue de esa parte. Yo no voy a hablar de eso. A él le dejo la parte más complicada. Pero hermanos, dígame, todos los que se han casado aquí, ¿cómo fue ese día de bodas? Ya veo sonrisas en sus caras. ¿Cuánto más para el Mesías? ¿Cuánto más esa preparación que uno está haciendo? Por eso tenemos 30 días antes, preparándonos, porque siempre hemos escuchado que Él viene a buscar una novia que está sin arrugas, que está limpia. Toda esa limpieza, la última oportunidad que tenemos para realizar toda esa limpieza son 30 días antes. Y cuando llega ese momento estamos listos. Ahora, yo sé que usted tiene que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser usted y solamente usted, y nadie más la puede tomar, solamente es usted. Como yo tuve que pagar también, y todavía estoy pagando precio, cuando dije, sí, yo quiero el paquete completo, y me va a costar. Me costó mucho en nivel monetario, me costó mucho, y tuve que pagar años, de cierta manera. Pero era porque yo quería el paquete completo, yo quería ser obediente a lo que la Torah me dice. Entonces, hermano, disculpe, en estas fiestas se cree que es cuando viene la venida del Mesías. En esa fiesta. Nos podemos dar una idea. En esa fiesta. En esta fiesta. En Rosh Hashanah.
O sea, ahí nos dice la palabra que es en esta fiesta. Al sonar la gran trompeta. O sea, podemos imaginarnos que en el mes de nosotros sería septiembre, Bueno, agosto. septiembre 25, este año. Al sonar de la gran trompeta. Eso es Rosh Hashanah. Entonces ahí es cuando puede llegar Yeshua. A buscar a Israel. Pero es en un espacio sagrado. El pastor está contento. Exactamente, estamos en el ensayo. Por eso es todo que es se importante. conecta, ¿verdad? Todo. Claro, que usted venga, que usted participe del ensayo. ¿Cómo es el ensayo? Pues está en la liturgia. Yeah. En lo que la gente, desgraciadamente, bueno, la gente de las raíces hebreas, porque los que están en el otro lado, ellos lo hacen, lo practican. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a todas estas cosas, porque es parte de nosotros como pueblo de Israel. Y podemos estar seguros que nuestro Mesías, Yeshua, lo hacía. ¿Puede ser un resumen pequeño? Empezó que por la mañana tocan shofar. Ok. Sorry. No, empezamos en la noche. Oh, desde la noche, ¿verdad? Sí, la noche anterior. La noche anterior estamos celebrando el Año Nuevo. Con un ceder especial, con un orden especial, con la comida especial. Digo, esa es la comida tradicional que uno pone en una mesa grande, bien bonita, y se sienta y comparte, y se da una explicación de cada una de estas cosas, y después tenemos comida y tenemos tacos. Esa fiesta la hicimos. Si no, que los tacos no pueden fallar. No tengo que darle un buen reporte a mi rabino. Tengo que decirle a Rico, si no está viendo, la comida sigue bien. Entonces, ¿qué ocurre? Luego que nosotros pasemos esa celebración del cumpleaños del universo, del año nuevo, mientras la noche avanza, imagínense, ustedes conocen que mientras la noche avanza, se va poniendo más oscura. En otros puntos, poniéndose más oscura, habla de mayor peligro en el mundo. Porque la luz es la Torah. A falta de luz, aumenta la oscuridad. Sí. Y comienza algo peor para el mundo. Más o menos a las 4 de la mañana aproximadamente es cuando la noche está más oscura. Sí. Pero también eso tiene que ver con una de las vigilias del templo. Entonces, ahí está ocurriendo algo. Ahí están cambiando los motivos. Tan pronto despunta el alba, entonces comienza lo que es la unión, la reunión. Comenzarán las bodas, comienza la proclamación, comienza la coronación del rey. Y luego de esto, entonces vendrá a comenzar lo que son los combates. Eso es ya aparte. Pero todo esto estamos hablando de un mismo día, que nos va a llevar luego de esto por 10 días a Yom Kippur. Entonces, en Yom Kippur, usualmente la tradición es que todo el mundo está de blanco. Todo el mundo está vestido de blanco. Eso es tradicionalmente. ¿Por qué? Bueno, ese día que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, también lo hacía completamente de blanco, tratando de imitar la santidad que tenía Adán y Eva antes de ser expulsados del jardín. Todo el mundo está buscando ese momento de verse puro delante del Eterno, porque ya pedimos perdón, rectificamos, llevamos 10 días donde el tribunal celestial, el Eterno, está deliberando qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija, con este país, con el otro país. Estoy ponderando todas las pruebas a favor, en contra. ¿Qué hago? Por 10 días. El juicio no se ha acabado. Pero cuando entonces llega el día de Kippur, Yom Kippur, es cuando se va a leer el veredicto. Y eso lo aprendemos en todo lo que es la liturgia. Un espacio de mayor santidad ahí. Estamos ayunando con la intención de que nosotros podamos experimentar qué pasa con el ser humano que no tiene, que vive en la calle, que depende de quizás de una sedacá, de una aportación de una persona. Nos estamos poniendo en lugar de todas esas personas, pero estamos buscando también misericordia.
porque se va a leer el veredicto. El juez va a bajar el mallete, como aparece en la foto, y va a decir, fulano, tu país y tú, esto es lo que recibes este año. Y esto es real. Todo ese tiempo que va desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur se le conoce como los días de asombro o los dolores de partos o la tribulación, mayormente se habla. Entonces, todo esto tenemos que estar pendientes porque estamos en medio de ensayos, pero en juicios también. Le pertenece al Eterno. Esa esfera es del Todopoderoso, es mayor santidad en ese momento y nosotros se nos está midiendo. ¿Me sigue? Bien. Ahí está el versículo que dice, y el que es santo, santifíquese todavía. En esa misma sección de versículos de lo... Bueno, aquí está, aquí explica lo que estamos hablando en clarito. Correcto, correcto. Pero le estamos poniendo sentido. Eso es lo importante. Entonces, estamos en ese día Yom Kippur. Ahí puedes ver más o menos todo el mundo de blanco, la gente pidiendo misericordia. Ese día uno está desde tempranito haciendo un protocolo delante del rey, buscando favor delante de él, que la decisión de él sea a favor, para que entonces nuestro nombre quede sellado completamente en el libro de la vida. Tenemos 30 días, bueno, a este momento ya han pasado 40 días en total, para ponernos a cuenta con el Todopoderoso. Recuerde, ¿dónde se hacía esto antes? ¿Cuando estaba el templo? Bueno, ya se lo dije. En el templo. Así cualquiera saca A, ¿verdad? Sacaron 10. Todos. Ya no hay templo. Ahora nosotros tenemos que llevar esta práctica a la congregación. Pero los días siguen teniendo santidad. Claro que sí. Son declarados por el Eterno, son mis citas, donde yo estoy con ustedes de una manera más íntima. El ensayo. Entonces, debemos estar ahí. Debemos. No se trata, y lo voy a decir, no me malinterprete, pero esto es lo que yo he visto. En Yom Kippur no se trata de ir a cantarle al Todopoderoso. A cantarle. Yo he visto servicios como si fuera un Shabbat cantando. Con música y todo. No, eso no pasa en Yom Kippur. Para nada. Porque no es según nosotros entendamos, es según ya está estipulado. No hay servicio, menos danza. Imagínense que la Torah casi no se lee la Torah. Porque uno estudiar la Torah te da regocijo. No se lee la Torah para que tú no te regocijes. Es cierto que tú no vas a estar con una cara para que todo el mundo te vea que estás en pena, que tienes hambre, que estás mareándote, que no tienes saliva. No. El mismo Rabbi Yeshua dice así mismo, no, cambia la cara. ¿Sabes? Ponle buena cara a todo esto, pero hazlo. Pero tenemos que pagar ese precio. Son solamente 25 horas. 25 horas, sin café, sin té, sin agua, sin nada, para poder identificarnos. ¿Cuántos indigentes están en la calle y no comen nada de eso y pasan días sin probar un pedacito de pan? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Sí. 23 horas y media. 23 horas y media. Pues lo que hay que darle ahora es 1 hora y media ya, y más, y ya. Baruch Hashem. Pero estamos entendiendo que son espacios de gran santidad, sagrados para el Todopoderoso. Sí, que cuando se pone y todo, pues uno rompe y hace y come. Pero en esos espacios sagrados uno no va a comprar. Uno no va a comprar. Porque ese fue el tiempo que el Eterno te llamó. Uno se prepara para cuando llegue ese momento. Le echas gas al carro antes de que llegue ese momento. Compras
y tienes todo lo que va a ser la comida y todo listo para cuando llegue ese momento. Todo para que te enfoques en lo que es el eterno. ¿Y dónde empezó todo esto? En Shabbat. Por eso es que la práctica del Shabbat todas las semanas te va a ir puliendo y preparándote para cuando lleguen estos tiempos que son de mayor santidad. ¿Cómo? Sí, esto es una vez al año. Bueno, eso era la práctica en la antigüedad, que él se iba por un año para preparar la casa. ¿Qué dijo nuestro Santo Maestro Yeshua? Me voy a preparar moradas. Te está hablando en un lenguaje que todo el mundo entendía, porque era la práctica de la boda. Ahora, cuando regrese, ya tiene la morada lista. Ahora vamos al segundo paso. Luego de Yom Kippur, ¿qué viene? Viene Sukkot. Otro motivo, pero está conectado con Rosh Hashanah también. Exacto. Y con el favor del Eterno, prepararemos una buena sukkah aquí para observar la fiesta de las cabañas. ¿Están pasando bien, hermano? ¿Pero están entendiendo? Y los que están en las redes están comprendiendo todo esto. O sea, no es un capricho que uno diga, no, que quiero tener lo mejor de ropa para ese día, que quiero lucir bien. Sí, pero interiormente también. Esto es lo más importante, el interior. Que hablamos que se transforma todo. Voy a ponerlo en otro punto. Es otra dimensión que usted va a entrar. Es un tipo de portal que se va a abrir. Y usted va a tener la oportunidad de ensayar, simultáneamente de enfrentarse al juicio, que sí, que está ocurriendo, que es real. Pero ya tienes 30 días de preparación, de pedir perdón, de rectificar. No hay excusa. Lo dejo para mañana. Sí, ya tienes 29 días. Pero arréglalo. Llama al que tienes que llamar. Y este mensaje tiene que salir. Todo el mundo se tiene que enterar. Por eso es que nuestro Santo Maestro Yeshua dice, tienes que ir a ser estudiantes. Tienes que buscar a esas ovejas dispersas de la casa de Israel. Por eso usted ve que los estudiantes, los apóstoles de nuestro Rabbi Yeshua, tan pronto Él murió, resucitó, ellos lo vieron, ellos explotaron y se movieron por diferentes lugares para cumplir la misión. Eso es uno de los puntos que a nosotros nos caracteriza como estudiantes del Rabbi Yeshua, ir a buscar las ovejas dispersas de la casa de Israel. No podemos cometer el error de aislarnos y decir, esto es de nosotros y solamente de nosotros, y el que quiera venir tiene que seguir lo que nosotros vamos a decirle, porque eso es desgraciadamente lo que ha hecho el judaísmo en este tiempo. Esto es de nosotros y nada más. Y luego te pasan por todo un proceso a ver si tengo que rechazarte unas cuantas veces. Tengo que estar seguro de que tú quieres estar aquí. Eso, ok, si ellos lo quieren hacer, pero nosotros como estudiantes del Rabbi Yeshua y que decimos que lo imitamos a él, tenemos que seguir la halajá, la manera de caminar en el mandamiento como él la dijo y la enseñó. Y comenzamos buscando a los dispersos de la casa de Israel. Si no hacemos ese punto, no nos estamos identificando como estudiantes de él. No podemos pulsear con el mandamiento y tratar de maniobrar. Eso está claro ahí. Sin comprometer la Torah. Amén. Ok, vamos a ver si me queda algo más acá. Sí, me queda algo más. El rabino Shaul de Tarso, Pablo, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Presentarse delante del Eterno, ¿cómo? ¿Y cómo yo sé que el Eterno me aprobó? Cómo me comporto, mis acciones y todo el tiempo que he tenido para trabajar y rectificar y venir delante del Eterno. Padre, aquí estoy, transparente, di 200% de mí. Ahora espero el veredicto en el día de Yom Kippur. Amén. ¿Dudas o preguntas? ¿Preguntas? ¿Tú? ¿Yo? Sí. No, yo nomás quiero leerle lo que está aquí. Adelante. A ver si queda con lo que estamos hablando acá. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y luego dice algo fuerte: mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El que tiene sed venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Está claro, ¿cierto? ¿Y viene qué día? En Rosh Hashanah. Ese es cuando viene. Vuelvo y repaso. Juicio, ensayo, santa convocación. Y si estamos hablando de santa convocación, es un espacio sagrado, un lenguaje sagrado, un protocolo de poder presentarse de manera aprobada delante del Eterno. ¿Se dan cuenta lo importante que es la liturgia? Esto no es un capricho. ¿Entiendes esto? Claro que sí. Se complementa uno con el otro. Pero para eso tenemos que conocer. Ok, se hace mucho énfasis en diferentes movimientos, las fiestas del Eterno, las santas convocaciones, etcétera, pero se cree que es un servicio más. Le vamos a poner Rosh Hashanah y sonamos el shofar y shihi shihá, pero es que hay un lenguaje, hay una liturgia que hacer, que cumplir. Y cuando llegue Yom Kippur, pues no le voy a estar cantando cuando estoy esperando misericordia del Todopoderoso. Entonces, cada vez nosotros tenemos que buscar entenderlo mejor y hacerlo mejor. 30 días antes de eso comenzamos la preparación, y no se preocupe, vamos a decirle cómo va a ser la preparación, qué usted va a orar, porque simplemente son salmos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, a todos los hermanos que nos están viendo todavía por las redes, con el favor del Eterno, estamos aquí nuevamente el Shabbat a las 5 de la tarde. Si alguien quiere dar algún tipo de aportación, lo puede hacer. Claro. ¿Por dónde puede hacer la aportación? ¿No? Sí, no, pero a la Roca Eterna HC, Cash App y PayPal también. PayPal Roca Eterna. Ok, esto es importante, quizás las personas que nos están sintonizando por primera vez o por segunda vez o por tercera vez.
Muchas cosas se nos enseñaron a través de los tiempos que realmente no se apegaban a lo que dice la Biblia. Les recuerdo que la Biblia es un libro hebreo, dado un contexto hebreo en el Medio Oriente, un Mesías judío con todo un pueblo judío, con parte de Israel. Entonces nosotros estamos volviendo a ese origen, sacando todo lo que Roma impuso, limpiando el camino para entonces poder ser encontrados, aceptados delante del Todopoderoso. Amén. Bueno, hermano, shalom. Usted ahí está como que no está pestañeando ni nada, pero eso es lo que tenemos por 1 hora 40 minutos, con el favor del Eterno. Hasta el Shabbat con el favor del Eterno.